la antigua Roma, aparte de tener gladiadores para divertirse, también tenían termas para relajarse. Y hoy te voy a explicar todo sobre las termas romanas, qué partes tenían, cómo se calentaban, porque a quién no le va a gustar una buena terma romana del siglo I. Así que quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de las termas romanas, de cuál es su origen histórico, qué partes tenían, cómo se calentaban, y al final del vídeo te voy a hablar de unas termas romanas que visité recientemente que me parecieron muy interesantes y quería hacer este vídeo también para compartirlas con vosotros porque, sobre todo si estáis por la zona, son muy interesantes y debéis visitarlas. Dicho esto, vamos a empezar. Los romanos tomaron prestadas muchas cosas de los griegos. Aparte de la mitología, también cogieron de ellos la costumbre de bañarse, porque ya en la antigua Grecia tenían baños, aunque sí que es cierto que los baños griegos, como vamos a ver ahora, tenían otra estructura. Las primeras termas medicinales atestiguadas en uso en la península itálica fueron las de Cumas y de Bayas en el siglo III a.C., que se encuentran en la zona de la Campania, una zona de la Magna Grecia, es decir, colonizada por los griegos, por lo que es desde allí desde donde se introduce al resto de la península. Otro ejemplo de este contacto entre griegos y romanos en lo que respecta al baño es el médico griego Asclepíades de Prusa, que trabajó en Roma a finales del siglo II a.C. y recomendaba baños para la salud. De hecho, es Asclepíades de Prusa el que introduce en Roma esta práctica médica de los baños curativos. Después de él, de Asclepíades, los médicos romanos Celsus y Galeno también recomendaron los baños como algo beneficioso para la salud. Por este contacto con los griegos en época republicana empieza a ponerse de moda el ir a bañarse y empiezan a construirse baños, entre otras cosas porque consideraban que el baño traía beneficios para la salud. Los baños y las termas empiezan entonces a ser un lugar de ocio relevante para la sociedad romana. Al principio los baños que se construyen son de uso privado, sin embargo poco a poco el Estado empieza a construir baños que dependen de organismos públicos. En este sentido es importante entender que en la antigua Roma encontramos dos tipos de baños. Por un lado están las termas, que ocupan una manzana entera, son de grandes dimensiones y dependen del estado de la ciudad. Y por otro lado tenemos los balneae o los baños, que son de uso particular y son de pequeñas dimensiones y cuyo dueño es un particular, es decir, que son propiedad privada. Los balneae eran muy importantes, de hecho a finales del siglo I a.C. encontramos en Roma cerca de 200 balneae. Las termas romanas llegaron a su máximo apogeo a partir de los gobiernos de Nerón y de Tito. Estos emperadores empiezan a construir termas de gran tamaño, más nuevas y de mejor calidad para reemplazar a las termas antiguas o baños de la ciudad. En época de Caracalla, las termas llegan a ser grandes complejos que incluyen baño, gimnasio, biblioteca, jardines y otro tipo de lugares para el encuentro intelectual. Por otro lado, las termas estaban abiertas a todo el público, cualquier persona de cualquier estrato social podía acceder a las termas y tanto si eras hombre como si eras mujer podías ir a bañarte a las termas. El acceso a la terma era habitualmente gratuito o si no era gratuito era un pequeño pago para el mantenimiento de la terma. Es decir, que en el caso de incluir un pago el precio era asequible. Aunque bien es cierto que tanto hombres como mujeres podían acceder a las termas, lo cierto es que no podían ocupar el mismo espacio y había un espacio para hombres y otro para mujeres. O si no había dos espacios, es decir, uno para hombres y otro para mujeres, lo que hacían era establecer horarios y había un horario de hombres y un horario de mujeres. En cualquier caso, lo importante es que los hombres y las mujeres no se encontrasen dentro nunca, para que no hubiese problemas. Al principio de la historia romana, las termas se construyen cerca de aguas termales, pero pronto los romanos, que eran muy buenos ingenieros, idean un sistema para calentar el agua de forma artificial, por lo que pronto dejó de ser importante que estas termas estuviesen cerca de aguas termales. Y este avance se produce gracias a la invención del hipocaustum, que es un sistema romano de calefacción. Y el sistema es el siguiente: en un lugar del edificio, habitualmente en el sótano, se encendía una zona de hogar, una zona de fuego. De este fuego que se encendía en esta parte del edificio
subía un aire caliente que se iba distribuyendo a lo largo de todo el edificio. Este sistema de calefacción permite que el aire caliente vaya circulando por el suelo, es decir, por debajo del suelo del edificio y también por las paredes. Y esto se produce gracias a la construcción de un tipo de suelo conocido como suspensura y la colocación de ladrillos tubuli en las paredes del edificio. Estos tubuli estaban huecos y de esta forma, por el hueco del ladrillo, podía circular este aire caliente y calentar también las paredes a la vez que el suelo. No obstante, aunque el hipocaustum es ampliamente conocido por ser el sistema de calefacción preferido dentro de las termas romanas, lo cierto es que también lo encontramos en otro tipo de estructuras, como es por ejemplo en el caso del Palacio de Domiciano. En cuanto a la estructura típica de las termas, tenemos varias habitaciones. Antes de entrar a la terma, las personas se desnudaban y dejaban la ropa en el apoditerium, es decir, en el vestuario. La ropa se podía dejar en una especie de nichos, es decir, de huecos en la pared, y cuando salías, pues recogías tu ropa para irte vestido de la terma. Una vez que habías dejado tu ropa en este vestuario, se pasaba al caldarium, que es la sala caliente, y dentro del caldarium había dos partes, dos espacios. Por un lado tenías el labrum, que era un lugar para darse con agua fría, y por otro lado tenías el alveo, que era la bañera de agua caliente. Para los romanos era muy importante el poder alternar entre dos temperaturas para poder lograr de esta forma el uso terapéutico del baño, que realmente esto de alternar agua fría y agua caliente es algo que encontramos incluso en los balnearios de hoy en día. Por otro lado, según Vitruvio, era importante que esta sala estuviese abovedada para que de esta forma estuviese constantemente circulando el aire caliente por la sala y se mantuviese una temperatura pues caliente. El tepidarium era la sala de baño templado y era la sala intermedia, para no pasar del calor al frío directamente. Esta sala habitualmente tenía dos piscinas y también tenía un sistema de calefacción. A veces, pero no en todas las termas, encontramos el sudatorium, y el sudatorium, si había, se encontraba entre el caldarium y el tepidarium. En el sudatorium lo que se hacía era abluciones con agua caliente y se conseguía la sudoración por medio del vapor de agua. Por otro lado tenemos el laconicum, la sala de baños en seco. El laconicum era una sala seca de tamaño circular donde había una estufa y bueno, pues la sala estaba caliente. Por último nos encontramos con el frigidarium, que era una estancia para el baño frío. Esta era la última sala que tenía varias pilas para que las personas se bañasen. Para finalizar, es importante resaltar que en algunas termas también tenemos una piscina exterior para bañarse al aire libre, conocida como natatio. Esta piscina solía tener dos niveles de altura para que las personas, si querían, pudiesen hacer pie. En cuanto a las formas de bañarse, Galeno de Pérgamo en el siglo I después de Cristo propone el siguiente método terapéutico. Para él, lo primero que había que hacer era sudar haciendo ejercicio, y si no se hacía ejercicio, pues sudar por estar en el laconicum, porque según este pensador, el sudar propiciaba que los malos humores saliesen del cuerpo. Una vez que se había sudado bien haciendo deporte o por estar en el laconicum, había que bañarse con agua caliente, y una vez que te habías bañado con agua caliente, pues debías limpiarte la piel con los estrígiles, para de esta forma eliminar la suciedad del cuerpo. Después de esto, Galeno recomendaba que se hiciese un baño de agua fría para de esta forma activar la circulación. Y finalmente lo que recomendaba era hacerse masajes, echarse ungüentos y aceites sobre la piel para poder protegerla. Y para finalizar este vídeo, para dejarlo por todo lo alto, quiero hablarte de las termas romanas de Campo Valdés de Gijón, que como ya digo visité hace unos meses, en enero, y disfruté muchísimo de su musealización. Me parece que están excelentemente musealizadas, están muy bien conservadas y si estáis por ahí pues debéis visitarlas. Estas termas se excavaron en el siglo XX y una vez excavadas se musealizaron, es decir, que se construyó un edificio por encima de las termas para que estuviesen bien protegidas
y también para facilitar el acceso a las personas que quisiesen visitar el yacimiento. Durante la visita a este yacimiento arqueológico hay una parte que es pues un pequeño museo y también pues una serie de recursos didácticos como es un vídeo, y luego puedes pasar por encima de una pasarela para ver las termas romanas, lo cual es muy interesante como visitante porque puedes verlas justo por encima y puedes entender de una forma mucho más completa cómo eran las termas romanas. Una de las cosas que se puede observar muy bien en la visita a estas termas es la parte del hipocaustum, este sistema de calefacción que en estas termas se conserva bastante bien, así como los tubuli, que son estos ladrillos huecos que se ponían en las paredes y que permitían que pasase el aire para calentar también la pared de la estancia. Estas termas tenían un vestuario o apoditerium, también tenían sudatio, por otro lado la sala fría o frigidarium, la sala de agua templada conocida como tepidarium y también caldarium, que ya hemos dicho que es la sala caliente. Además se conservan bastante bien muchos de los frescos con los que se recubrían las paredes de estas termas romanas. Estos frescos que se ponían en las termas romanas no tenían solo una función decorativa, sino que también contribuían a aislar el espacio y permitir que estas salas mantuviesen el calor en caso de ser necesario. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre las termas romanas. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comparte, comenta para ayudarme a seguir creciendo en YouTube y también para que YouTube te recomiende mis vídeos y poder estar al día de todo el contenido que voy subiendo. Y sin más, nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. Hasta luego.